Bueno, ahora arranco con mi presentación, que es el tema que presenté como para el investigador de CONICET, que es una integración de la modelación entre los modelos hidrológicos y los modelos de cultivo, que a su vez integra el modelo de arquitectura de raíces. Bueno, primero, como yo esperaba gente que nunca escuchó hablar de esto, eh, defino que es un modelo, digo que es una herramienta diseñada para representar una versión simplificada de la realidad. Y esto muchas veces cuando acá hablamos de modelos, eh, todos nos vamos a lo mismo, que es un software. Pero en realidad yo quería dejar claro que todo el tiempo estamos usando modelos que simplemente son asunciones que hacemos, son cosas que queremos ensayar. eh, es una forma de analizar los datos que tenemos de campo. Puede ser desde un modelo estadístico, en donde suponemos que nuestros datos responden a eh, la función normal, por ejemplo, y a partir de ahí hacemos todo el análisis estadístico. Audio. Sí, gracias. Ya fue. Bueno, entonces lo que estaba diciendo es esta cuestión de que todo el tiempo estamos usando algún modelo conceptual, entendiendo por modelo conceptual el, las suposiciones que hacemos o que sabemos de cómo funciona nuestro sistema bajo estudio. Generalmente hacemos ciertas simplificaciones que consideramos que no afectan al funcionamiento que estamos analizando. Eh, Además, se puede hacer un modelo conceptual específico para analizar un escenario en particular, pero bueno, en fin. Para decir que modelo conceptual es cómo nosotros conceptualizamos nuestro modelo, cómo nosotros entendemos que funciona, o lo que específicamente nosotros queremos evaluar, estudiar. A partir de eso, podemos abordar este estudio con herramientas numéricas. Lo mismo puede ser desde un cálculo de una función estadística o una aplicación de una función numérica, una ecuación que puede ser muy empírica. Por ejemplo, en los modelos de cultivos tenemos desde la más simple podría ser, bueno, siembro hoy y yo sé que en X cantidad de días voy a tener un evento del cultivo, una emergencia o una floración, por ejemplo, algo muy sencillo. Pero bueno, a medida que se van haciendo nuevos estudios, y esto de los cultivos viene de más de 100 años, se, se van complejizando estos modelos empíricos, en este caso del que estoy hablando. Por ejemplo, se descubrió que la temperatura afecta. Entonces ahora nuestro modelo conceptual no es solo días, sino que también es temperatura. Y además se habla de temperatura por sobre un mínimo. Y esa es la típica suma térmica, que tal vez no lo hemos visto mucho acá en el ILIA, pero que se hace para el cálculo de un cultivo. Por ejemplo, bueno, sembramos eh, un X día, por ejemplo, trigo, y a partir de ese día vamos registrando cuánta temperatura por encima de un mínimo se va acumulando, y eso lo que propicia es el desarrollo de la planta, y de una ecuación muy simple podemos predecir con más o menos error por ejemplo, la fecha de emergencia del trigo o la fecha de la floración del trigo, la encañazón. Y esto se repite también para los modelos hidrológicos, que es lo que estamos más acostumbrados. Tenemos un concepto de cómo funciona, tenemos una ecuación que puede ser empírica, por ejemplo, la ecuación de la retención de agua en el suelo, la de Van Genuten, que estamos acostumbrados, se obtiene a partir de puntos en una curva, se calibran dos parámetros, y eso es una función empírica, pero está basada en un proceso. Puede estar basado en un proceso o simplemente ser eh, una ecuación empírica, y los modelos numéricos pueden tener más o menor complejidad. Por ejemplo, los modelos de cultivo cada vez
fueron adquiriendo nuevas funcionalidades y fueron incorporando nuevos mecanismos, todos interrelacionados, y que permiten predecir el crecimiento de la planta. Lo mismo con los modelos hidrológicos, ya los conocemos, que eh, incorporan distintas funcionalidades. Paso ahora a describir brevemente un modelo de cultivo que es el que yo trabajé, que se llama Sirius, desarrollado por este Jamieson, o Jameson, no sé cómo se pronuncia, que en un principio era esto que les decía: predecir el rendimiento, predecir el crecimiento de la planta de trigo. Y además eso lo podemos aplicar a distintos sitios. Justamente uno de los ensayos más recurrentes con las variedades de trigo o eh, de cualquier cultivo es ensayarlo en distintas zonas para evaluar el rinde, la fecha de siembra, y todos esos ensayos dependen principalmente de las variables meteorológicas del ambiente. Entonces se desarrollaron y se comenzaron a desarrollar estos modelos mucho antes que esa cita que hago yo. Eh, pero bueno, a medida que pasó el tiempo se le fueron incorporando nuevas funcionalidades a los modelos que, por ejemplo, es como una función inversa de modelar, que es algo de lo que yo hice en mi tesis de doctorado, que plantear un modelo conceptual, comprobarlo con el modelo numérico, y de esa manera, de algún modo, validamos ese proceso. Porque a medida que se van complejizando, hay procesos que uno necesita ordenar procesos en cuestiones de importancia y validarlos, eh, de que realmente ese es el proceso que controla, por ejemplo, el crecimiento de las plantas, el rendimiento o la absorción de agua y de nutrientes por las plantas. Y bueno, en relación a esto, los nuevos desarrollos que se están haciendo sobre este modelo es la mejora de las ecuaciones de cómo se intercepta la luz, yendo a algo mucho más realista. Antes simplemente era una superficie, ahora ya tenemos una planta con varios niveles. Eh, Estos niveles, como también afecta la temperatura, también hay una persona que está desarrollando cómo es la temperatura en las distintas alturas del dosel del cultivo. Eh, y bueno, otra cosa es que se viene con los modelos de cultivo, es que todos sus parámetros de calibración y sus ecuaciones tienen por detrás un carácter genético que se usa en la selección de las plantas. Esto es, por ejemplo, uno selecciona la altura del trigo y esto es un carácter genético. Entonces, las ecuaciones del modelo ya tienen parámetros que afectan la altura del cultivo. Eso es una captura del modelo, porque este modelo tiene una interfaz gráfica y simplemente para que quede en la presentación la gran cantidad de fuentes de información que tiene este tipo de modelo, que muchas son eh, calibradas en cada variedad de trigo y otras son fijas, se supone que son determinadas en laboratorio. Bueno, otro de los modelos con los que voy a trabajar, o con los que ya trabajé, son los modelos de arquitectura de raíces. Porque a medida que se fue avanzando en esto, el- la parte de la raíz muy simple en los modelos de cultivo se fue, eh, se fue haciendo desarrollo genético basado en los caracteres de las raíces. Entonces empezó a cobrar importancia la arquitectura de las raíces. Uno de los ejemplos más simples es, de acuerdo al tipo de suelo, dónde se van a localizar los nutrientes, eh, condiciona el rendimiento del cultivo cuando el cultivo tiene la habilidad de alcanzar esas capas y de absorber esos nutrientes o agua. Y a su vez esto tiene correlación con la tolerancia de la variedad de trigo a la sequía
o a la inundación, a la escasez de nutrientes, la cantidad de nutrientes que deja como residuo en el sistema. Entonces, bueno, estos modelos también han tenido un largo desarrollo. Hay algunas capturas de cómo se van agregando segmentos a una estructura tridimensional que representan la arquitectura de las raíces. Estos modelos, cada uno de estos modelos han tenido distintos objetivos a medida que se fueron desarrollando. Por eso que al principio teníamos el modelo simple de rendimiento y de crecimiento de las plantas, y después pasamos a un modelo que ya tiene en cuenta procesos biológicos de la planta, como la transformación de nitrógeno o la captura de la luz, la generación de fotosintatos internos en la planta, como de energía a partir del sol. Y bueno, en este sentido, sobre este modelo, estuve trabajando para darle más parámetros a la arquitectura de la planta, de la raíz de la planta, para capturar el trigo. Este modelo, el ArchiSimple, es un modelo que tiene pocos parámetros, esa era una de sus ventajas, y además sirve para hacer arquitecturas de raíz de diversas especies vegetales. Pero en relación a lo que yo estaba estudiando en ese momento, se requería controlar el crecimiento de la raíz de determinada manera. Entonces dejó de ser ArchiSimple, pasó a ser un poco más complejo, pero con capacidades de capturar eh, caracteres representativos de la raíz de trigo. Y bueno, finalmente, acá me dejé cortito para decir los modelos hidrológicos, que bueno, ya los he presentado acá eh, en mi tesis y en otras presentaciones. Simplemente para lo que respecta a mi proyecto, si bien los modelos de cultivo tienen, los modelos hidrológicos tienen muchas capacidades, lo más importante es la función no saturada, la zona no saturada, el cálculo de la zona no saturada, el movimiento del agua a través de los poros no saturados del suelo, que es lo que está en contacto con las raíces, y a su vez la cuestión de transporte reactivo, porque es muy importante para los cultivos y para el suelo eh, la cuestión de los solutos. Afecta mucho, o sea, es muy clásico en todas las variedades de cultivos ensayarlo con distintos niveles de fertilizante. Y bueno, algunas de las funciones importantes que tiene este modelo MIN3P, que fueron también incorporadas a lo largo de distintos desarrollos, es ciertas reacciones químicas que otros modelos no tienen, como las reacciones de superficie, precipitación de minerales, la capacidad de intercambio catiónico del suelo, y el transporte de calor a través de los poros del suelo, el transporte de gases. Y bueno, en mi tesis de doctorado le incorporamos alguna funcionalidad electroquímica en lo que es la absorción de agua y nutrientes por las raíces. Bueno, todo eso era una introducción para dar a conocer qué son cada uno de las herramientas que voy a estar trabajando. Eh, y el principal proyecto que tengo es de mejorar el acoplamiento entre todos esos modelos para que surjan nuevas funcionalidades. Y además para que sean más realistas en lo que cada uno de estos modelos calcula. Eh, Estos tres modelos fueron previamente integrados entre el modelo de la planta y el modelo de la raíz. Eso lo hizo el grupo de investigación de INRA, de Francia, donde el modelo del cultivo elimina su propio sistema radicular simplificado que tenía y toma todos los parámetros de este modelo de la adquisición. Y estos modelos tienen que estar conectados en cada uno de los pasos de tiempo, que en este caso se llevó a que sean todos pasos de tiempo diario.
acá falta un concepto, porque si bien el modelo de cultivo le dice todo esto, el carbono que tiene para crecer las raíces, eh, al, al modelo de, al modelo de las raíces, también ahora incorporamos una cuestión de coordinación. Porque simplemente decirle cuánto carbono tiene, además de todas las cuestiones ambientales del suelo, como el agua, la dureza, eh, las temperaturas, también necesita tener cierta coordinación con la planta. Y bueno, hay una serie de fisiólogos vegetales que han determinado que a medida que van apareciendo determinados órganos o determinadas secuencias de la parte aérea de la planta, se condice con, ¿qué nos encierra? No, no. Con determinadas eh, estructuras de la raíz. Y de la misma manera, con el modelo del suelo, eh, tiene que estar constantemente comunicándose para transmitir en cada capa del suelo la información de la cantidad de raíces que hay o la superficie de intercambio que hay, eh, la cantidad de agua que el cultivo le demanda y la cantidad de nutrientes. En este caso, por el momento está hecho solamente con nitrógeno. Eh, de esa manera hay una pequeña iteración entre el modelo del suelo y el modelo de la planta, eh, donde la planta toma lo que necesita o lo que el suelo le puede dar, se establece si se genera algún tipo de estrés. Por ejemplo, cuando en el suelo no hay el agua suficiente, eso desencadena una serie de cálculos o de efectos en la parte aérea del modelo del cultivo. Bueno, esto lo hice durante el 2023. Estuvimos finalizando todos los detalles de este acoplamiento. Y ahora voy a mostrar algunas de particularidades de lo que nos encontramos. En este gráfico tenemos un modelo donde está no acoplado, solamente está el modelo de cultivo con el modelo de las raíces, y en el acoplado está también incorporado el modelo del suelo. Acá lo que vemos que para representar el rendimiento del cultivo o el peso seco del cultivo, la biomasa que se genera por sobre el suelo, a bajos niveles de nitrógeno, el modelo acoplado fue un poquito mejor que el modelo sin acoplar, pero a altos niveles de nitrógeno, en la segunda gráfica, vemos que en realidad el modelo no acoplado fue mejor. Y bueno, después de investigar para qué se debe esto, y también la próxima diapositiva, en donde, por ejemplo, sin fertilidad, el índice de área foliar fue similar, y no se ve en el gráfico, pero el modelo acoplado representó un poquito más cuando el cultivo estaba fertilizado. Y esto hay muchas réplicas de esto. Mostré un gráfico al azar, pero por ejemplo ahí el H es uno de los tratamientos. Hay 9 tratamientos de tipo de cultivo, por 6 tratamientos de raíces, por 7 sitios de, de- de ciudades distintas. Eh, y esto se debe a que a medida que nosotros le vamos incorporando funcionalidades más mecanicistas, más basadas en proceso, la parte empírica que tienen todos los modelos, el modelo de cultivo tiene una parte empírica muy fuerte, eh, empieza a estar descalibrada o a perder su representatividad. Porque antes le decíamos, le dábamos una información muy, muy simplificada, y ahora le estamos dando otro tipo de información. Y hay muchos procesos que antes estaban simplificados en estas funciones empíricas. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo que di antes de alguien midiendo la planta a lo largo de los días y midiendo, por ejemplo, la temperatura, la humedad, por ejemplo, si con eso armamos un modelo, si bien los mecanismos principales están abarcados por esas funciones, hay mucha simplificación de procesos secundarios. Y cuando nosotros incorporamos estos procesos secundarios,
como una nueva fórmula y lo tratamos de empalmar, esto se ha visto en este acoplamiento y es algo recurrente cada vez que se intenta acoplar o mejorar un modelo. Las funciones empíricas anteriores empiezan a perder un poco de validez. Entonces lo más esperable es que cuando incorporamos estas nuevas funciones más mecánicas, más basadas en procesos, más basadas en la fisiología de las plantas, empiezan a perder un poco de calibración o de fiabilidad. Se gana en proceso y se pierde en simpleza y en fiabilidad. Obviamente que a lo largo de los desarrollos se aumenta en la confiabilidad porque el paso siguiente de esto es modificar esta función empírica que abarca más de un proceso desconocido, porque al momento que se desarrolló esa función se simplificó eh, también desconociendo algunos de esos procesos. Eh, bueno, en este modelo, en esta imagen, además, muestro la otra parte de lo que nos da este acoplamiento, que es incorporarle nuevas funcionalidades. Antes no teníamos la posibilidad, es bastante obvio, pero antes había un suelo muy simplificado en el modelo este del cultivo, donde cada estrato del suelo que uno discretizara, si bien tiene algunas propiedades, simplemente trabaja como un reservorio de agua, como un balde. Eh, entonces, si bien hay ciertos procesos que también son de este tipo empírico y simplificado, no llega a capturar, por ejemplo, en este caso, los diferentes niveles del acuífero, del nivel freático. Cuando la napa estaba un poquito más deprimida artificialmente en el modelo, ya vemos que el modelo no acoplado no puede representar los, los datos observados en ese ejemplo. Y esto sucede en este caso es el rendimiento de biomasa del cultivo, y ahora tengo otra que es, sí, Perdón, la anterior, tenés un caso que se ha acoplado a observado. claro, Sí. yo lo que estoy mostrando es que tiene sensibilidad al nivel freático. Ninguno de los dos niveles freáticos, de hecho en este ejemplo hay datos muy difusos donde estaba el nivel freático. Esto en el centro de Francia, hay un lugar que se llama Clermont-Ferrand, y tienen un dato en una estación que tiene ahí, tipo una chacra experimental, tiene un dato de nivel general, ni siquiera lo tienen por mes. Con ese nivel yo calibré el modelo base, pero justamente después tuve que mover ese nivel para que el suelo tenga la humedad que debería tener con esas propiedades, para que el cultivo ajuste. Hay una de estas que, obviamente, moviendo los parámetros, puedo dejar que la línea acoplada pase por donde yo quiera, pero justamente acá la nueva funcionalidad que tiene es evaluar cómo va a rendir el cultivo con distintas situaciones hídricas. Por ejemplo, un caso acá en nuestra cuenca, cuando vos tenés el nivel freático demasiado alto, tenés pérdida de rendimiento. Bueno, este modelo acoplado permitiría evaluar eso. Bueno, siembro la soja en el alto, en la loma del lote, porque considero que mi nivel freático va a alcanzar esto. Bueno, ¿qué pasa si tengo un nivel freático más alto? ¿Cuánto me rinde el cultivo? ¿Qué pasa si tengo un nivel freático más bajo? En la pampa pasa lo opuesto. Se siembran los bajos exactamente, para obtener más productividad. Y entonces esto abre esta herramienta, es una herramienta con ciertas limitaciones, con ciertos objetivos. Pero esto, por ejemplo, nos podría ayudar a hacer un modelo en situación loma, en situación bajo, en lotes agrícolas de la Pampa, para maíz generalmente lo hacen, y decir cuánto me va a rendir. Y en función de eso puedo tomar decisiones agronómicas.
tal vez sea plantar una variedad que tenga la raíz más profunda. Claro. Y yo en este modelo puedo cambiar los parámetros de las características de la raíz y desarrollar una nueva variedad de maíz en función de ese parámetro. Lo que se hace, por ejemplo, en uno de los lugares que yo visité, en Bélgica, ellos tienen las raíces creciendo en el aire, se llama aeroponía, y le sacan foto cada una hora las raíces. Y eso hay un software que lo procesa. Y sacan plántulas de distintas especies, trabajan maíz, por eso me acordé. Sacan plántulas, le sacan la foto y ellos están haciendo un desarrollo genético, un mejoramiento genético acelerado porque no esperan que la planta dé maíz. Ellos evalúan, por ejemplo, la distancia entre ramificaciones de la raíz y seleccionan para eso. Entonces van generando en una campaña, por así decirlo, ya genera una selección acelerada. Eh, Básicamente esto es una de las posibilidades que dan estos modelos y se están empezando a usar para estas cuestiones. Porque también existe una serie de proxy traits, se llaman, que son caracteres indicadores que acá están modelizados, pero que se usan en el mejoramiento genético vegetal para seleccionar líneas. Entonces, yo ya sé que el tamaño de la hoja tiene alta correlación con el tamaño de la espiga o el número de granos. Entonces se pasa a seleccionar por alguna cuestión técnica del proceso de mejoramiento genético, se pasa a seleccionar por el tamaño de la hoja. Doy un ejemplo random, pero bueno, en este caso también, ahí en Nueva Lobania, era Lubana Nuf, una ciudad que es una universidad. Ellos estaban seleccionando por el diámetro de la raíz respecto del diámetro de la ramificación de la raíz. Y nosotros entonces nos llamaron para que ese parámetro sea el que controla el modelo de las raíces. Bueno, esto es lo mismo, pero con la misma gráfica anterior, pero con otro parámetro, donde vemos que el nivel freático acusa variaciones en los resultados que da el modelo de cultivo acoplado. Pero, ¿cómo? En el chat, a ver. Bueno, un momento. ¿Cómo lo veo acá el chat? Sí, arriba veo el nombre. Seguí, Claudio, después charlamos. Lo Bueno, anoté, pero para. bueno. Bueno, y si no me interrumpen, no hay problema. Esta diapositiva también surgió de algo que no habíamos tenido en cuenta cuando empezamos a hacer este acoplamiento, pero que resulta ser algo muy importante. Acá muestro la disponibilidad de agua y la disponibilidad de nitrógeno a lo largo del tiempo. La línea naranja tengo el modelo que no está acoplado, en la línea azul tengo el modelo acoplado y después en la línea azul punteada el modelo acoplado con otro nivel freático. Y acá lo más importante, y que nos generó un retraso de un par de meses en el avance del acoplamiento, es que ahora tenemos una dinámica distinta a lo largo del tiempo. Porque en el modelo no acoplado, con el agua se representa bastante bien, pero por ejemplo con el nitrógeno, la dinámica del nitrógeno en el suelo hacía que esté totalmente disponible. En cambio, en el modelo de transporte reactivo del suelo, el nitrógeno tiene cierta interacción con las partículas del suelo y además que hay movimiento de difusión en el suelo. De ese tipo, el transporte del soluto en el suelo me está, por un lado, retrasando la llegada del nitrógeno hacia la raíz y por el otro lado, me sigue liberando por más tiempo ese nitrógeno. De esa manera, a su vez, se afecta la dinámica de crecimiento del cultivo y la disponibilidad va cambiando a lo largo del tiempo. En el modelo, en el naranja, vemos que todo el nitrógeno se cae repentinamente y esto es porque la planta comienza a crecer en volumen de manera exponencial, eso depende por la temperatura, siempre los cultivos arrancan creciendo
por decir lento, y después tienen un periodo exponencial y después se le aplaca un poco. Y entonces eso nos generaba una serie de errores. Bueno, hay que tener en cuenta que el modelo sin acoplar estaba calibrado con esta línea naranja y ahora nosotros le estamos entregando el nitrógeno de manera distinta. Entonces, este acoplamiento, si bien tiene ventajas, por ejemplo, ahora podemos tener una mejor dinámica del nitrógeno en el suelo y, por ejemplo, en los modelos acoplados vamos a tener mucho más nitrógeno residual en el suelo. No presten atención a la última curva cuando crece, porque eso es después de la cosecha del cultivo. Eso está relacionado con otro proceso. Pero fíjense que en el modelo simple, el modelo sin el acoplamiento, no queda nada de nitrógeno en el sistema. Sin embargo, en el modelo acoplado, queda el nitrógeno en el sistema y nosotros también podemos calcular cuál es el impacto ambiental del cultivo, no solo de nitrógeno, sino de otras moléculas que nosotros podamos modelizar en el suelo. Con lo cual acá se genera un problema, el rendimiento se representa de peor manera, pero incorporamos la funcionalidad, por ejemplo, de hacer un cálculo bastante preciso de el nitrógeno en el suelo. Por ejemplo, serviría para el trabajo que hace Paula del cálculo del residuo de nitrógeno que deja el cultivo en el suelo, lo del agua gris. Yo te pregunto, yo, del conocimiento. El nitrógeno es como que es complicado porque justamente el ser el nutriente móvil, ¿no? Sí, y además hay una dinámica. La lluvia, Sí. que te lo lava, que todas esas cosas. Y acordate de la desnitrificación. Claro, y todos los la procesos nitrificación. que hacen los microorganismos ahí Exactamente. es una fiesta. Sí. ¿Y por qué trataron con el nitrógeno y capaz que y no con otro que, por ejemplo, el fósforo que es menos móvil? Bueno. Entonces, por ahí que Sí. ya es como que quitas un factor de todo el lío que hay con el nitrógeno y la movilidad con la lluvia. Simplemente con eso. Bueno, con el fósforo lo empecé a hacer, hubiera sido mucho más simple. Hay un Claro, solo. porque es como que capaz que empezó por uno más fácil. Yo también. Pero ¿sabés qué pasa? No tenía diferencia en el rendimiento, porque el modelo de cultivo está diseñado de tal manera que responde mucho al nitrógeno. Ahí está la. Claro, Y el fósforo había que empezar a hacer un por el desarrollo. cultivo, las proteínas y todo. Además hay otra cuestión respecto del fósforo, que hay un proceso que ningún modelo hasta ahora de transporte reactivo lo tiene en cuenta, que es el intercambio aniónico, que es cómo se prenden las moléculas de fósforo Claro, en la parte aniónica de la arcilla. claro. Eso está teorizado, pero no existe. Eso también era una de las cosas que teníamos pensado empezar a desarrollar con Sergio antes de que él se vaya. Entonces, por una cuestión de que ellos requerían el nitrógeno, o sea, era un objetivo evaluar el nitrógeno para este proyecto. Esto fue un proyecto que empezó, creo que en el 2020. Yo me incorporé casi cuando estaba terminando. Respecto de este grupo de investigación, lo que se quería era eso, acoplar el modelo, pero porque hay una línea de investigadores en Copenhague y en Bélgica que estudian las raíces de distintas maneras, y hay líneas que estudian el nitrógeno. De hecho, ahí es donde el laboratorio donde estaba yo, se estudia mucho el nitrógeno. Y bueno, también hay una cuestión ecológica que hay ahora, de que como se cree que por el calentamiento global puede haber mayor estrés hídrico en los cultivos, una de las cuestiones era el tema de la raíz en profundidad y el aprovechamiento del nitrógeno. Claro. Entonces ahí en Copenhague, en la Universidad de Copenhague, están desarrollando variedades de trigo con raíces más profundas para tener tolerancia a la sequía y mayor absorción del nitrógeno, por una cuestión de dejar menos nitrógeno en la napa. Ir captándolo más cuando Claro. se va yendo. Bueno, vos sabés que en Europa el problema es distinto al nuestro, porque nosotros tenemos menos incorporación de insumos en el sector agrícola,
por una cuestión de económica. En cambio ellos no, entonces ellos tuvieron durante 40 años los incentivos a poner todo el nitrógeno que la planta necesite. Entonces ese nitrógeno terminó en las napas. Bueno, en Francia hay atracina en las napas. Hay un caso de atracina que es un plaguicida de maíz. Pero bueno, ya me quedan poquitas. Eh, bueno, y ahora eso era sobre algo de lo que estuve trabajando, ahora voy a cuál es mi propuesta de ahora en adelante, y que quería que justamente usar el seminario para que todos lo tengan presente y a ver de qué manera eh, podemos interactuar, sobre todo porque para mí solo es demasiado. Así que en algún momento tengo que interactuar con alguien. Ya tuve interacciones con Paula, que fueron muy buenas y esos datos los usé para modelar. Pero bueno, ahora mi proyecto es tener una parcela que mida la mayor cantidad o todas las variables que afectan a estos modelos. También depende de ese modelo conceptual y del uso que yo le quiero dar a este gran modelo. Entonces, yo tengo de mi tesis, de mi doctorado, hay unos sensores disponibles para el suelo que son similares a los que están usando allá en Tandil. Eventualmente se puede usar también esos u otros. Y la idea es instalar una parcela que cuente con todo lo mismo que teníamos antes, que es medición de información freática, de temperatura, humedad y conductividad del suelo, y las variables atmosféricas meteorológicas que se puedan, lo más cercano a la parcela en cuestión. Pero además, algo que nunca hice, lo hizo Pablo y lo hace el grupo de trabajo de Mauro, es medir todas las variables de la planta, que son necesarias para la parte del modelo de la planta que yo nunca tomé datos. Yo siempre hasta ahora trabajé con datos que me han dado otros grupos. Entonces, la recomendación y la idea que me dieron el grupo de Copenhague es instalar estos tubos de acrílico que permiten fotografiar el estado de las raíces y la cantidad de las raíces a lo largo del tiempo y en distintas profundidades. A su vez de, obviamente, tomar muestras de plantas en los distintos estadios fenológicos, pesarlos y hacer análisis químico. Eso no lo pude conseguir en ninguna parcela. Por lo menos de la gente que yo trabajé y que tuve contacto, nadie mide todo a la vez lo que es ambiental, hidrológico y lo hidroquímico también. Generalmente se miden por separado. ¿Y qué pasa? Al momento de calibrar el modelo integral, es muy importante que estén todas las variables medidas al mismo tiempo. Bueno, y acá son dos finales que les muestro. Por ejemplo, esto de Copenhague, en unos cultivos de trigo. eh, Ellos justamente querían ver las raíces profundas, cómo interactuaban con el agua y con la química. Y yo hice el modelo calibrando con los sensores de humedad. Y bueno, ellos usan ese modelo para hacer algunos cálculos. Y bueno, esta es una gráfica que saqué, que corrí el modelo hace poco por una inquietud que me dijo Mauro, porque ellos quieren correlacionar alguna cuestión de imágenes satelitales con el estatus hídrico del cultivo. Entonces, bueno, de los parámetros que tiene el cultivo, esto es un cálculo que hace el modelo del estatus hídrico del suelo y de la planta a lo largo del tiempo.